Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Noticias Express, 9:03. Como les contábamos al inicio del programa, Israel ha intensificado sus operativos en contra de Hamás en la Franja de Gaza tras los ataques que empezaron este sábado y que ya han dejado más de 1000 muertos, según los datos que han entregado desde el Ministerio de Salud en Gaza. Debido a estos bombardeos han fallecido más de 1000 personas, sin contar a aquellos que han muerto también en Israel. Conversamos sobre este tema con Mauricio Amar, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. Bienvenido, Mauricio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, para entender todo lo que está pasando desde el sábado con una escalada de violencia, con las cifras además de muertos, Mauricio, ¿cómo se explica lo que pasó el sábado con la sorpresa que causó y que lo que decíamos ha llevado a una escalada bien brutal ahí en la zona? Sí, mira, lo primero es que efectivamente esta es una cuestión sin precedentes, ¿no? No había existido una operación militar desde Gaza que tuviese el alcance, digamos, de esta, ¿no? No se recuerda, digamos, en la historia del conflicto palestino-israelí. Pero yo creo que para comprender esta cuestión hay que entender por lo menos tres cosas, ¿ya? Y que creo que es importante atender. La primera es ¿qué es Gaza? ¿Ya? Hay que entender qué es Gaza. En segundo lugar, hay que entender qué es Hamás, ¿no? ¿Qué es Hamás? Porque es una cuestión mediática, pero no todos sabemos, o no todos saben, digamos, de dónde proviene Hamás, ¿no? Y la tercera cuestión es, evidentemente, la responsabilidad que tiene Israel en la creación, y lo podemos conversar tanto de la situación de la Franja de Gaza como del propio Hamás. Bueno, despejemos cada uno de esos puntos. ¿Qué es la Franja de Gaza, Mauricio? La Franja de Gaza es un territorio que tiene menos de 300 kilómetros cuadrados, ¿no? Que está ubicado en la frontera con Egipto, ¿no? Donde viven alrededor de 2.300.000 personas. Pero lo que es importante comprender de la Franja de Gaza es que Gaza, esta sobrepoblación, de hecho, entiendo que es el segundo lugar más densamente poblado en el planeta, ¿no? Sí. Esta sobrepoblación de Gaza no se debe a un crecimiento demográfico natural de la población, ¿no? Sino que se debe a la limpieza étnica que desde 1948 comenzó a practicar el naciente Estado de Israel sobre la población palestina. A expulsar a los palestinos de... Exactamente, la Nakba, ¿no? O la catástrofe palestina del año 48 implica la expulsión de cerca de 700.000 personas que se dispersan por el entorno al mundo árabe, pero muchas llegan a Gaza, ¿no? Y en ese momento Egipto, ¿no? No asume a Gaza como parte integral de Egipto, sino que administra la franja, ¿no? Es decir, no abre el paso a la integración, por ejemplo, de los palestinos de Gaza hacia Egipto, sino que la administra hasta el año 67, cuando Israel nuevamente, en una nueva guerra, la guerra del 67, de los 6 días, Israel ocupa completamente la franja. En ese momento, Israel, desde los gobiernos laboristas y luego los gobiernos de la derecha, del Likud, comienzan un proceso de colonización del territorio, ¿no? Un proceso de colonización y administración de la población palestina. Ese mismo proceso empieza también en Cisjordania, ¿no? Por eso hoy día la situación que tenemos en Palestina es la situación de un apartheid, ¿no? Donde existen, bueno, ahí podemos, si quieren, conversar sobre las características de este apartheid. En el caso de Gaza en particular, comienza a aparecer un movimiento nacionalista apoyado en sus inicios por Egipto, ¿no? Que de hecho la Organización para la Liberación de Palestina, por ejemplo, surge precisamente en Egipto, ¿no? Y es apoyada en su momento por Gamal Abdel Nasser, ¿no? Los palestinos resisten desde Gaza hacia Israel. De hecho, hay una masacre conocida del año 56, cuando las tropas de Israel avanzan también nuevamente sobre la población de Gaza, ¿no? El asunto es el siguiente, ¿ya? Ahí ya comprendemos un poco qué es Gaza, ¿no? Y la situación paupérrima y terrible que vive esa población desde 1948, ¿no? Una segunda etapa, se podría decir, tiene que ver con la creación de Hamás, ¿no?
Como ustedes saben, Hamás no es un movimiento que surgiera desde los orígenes de la resistencia palestina. La resistencia palestina originalmente estaba, digamos, encarnada en la OLP, ¿no? Para los palestinos en general, la OLP era el legítimo y único representante del pueblo palestino. Esa era una consigna que se levantaba, ¿no? Sin embargo, fue Israel, y sobre esto hay datos abundantes. De hecho, es un debate que se está dando ahora precisamente en Israel, en medios israelíes. Les puedo compartir después los enlaces, por supuesto. Respecto al financiamiento del Estado de Israel para la formación de Hamás, ¿no? Israel está vinculado con los inicios de Hamás. Exactamente. De hecho, ¿Y por qué decide financiarlo? ¿Cómo planteas tú? Ese es el gran punto de la cuestión. Israel decide financiar una organización islámica porque es la única manera de quebrar dentro de los palestinos a digamos, la legitimidad completa que tenía la OLP, ¿no? Dicho sea de paso, la OLP es comprendida por Israel durante todo ese tiempo como una organización terrorista, ¿no? Me queda una duda, disculpa Mauricio, cuando tú hablas que empieza a surgir en la Franja de Gaza este grupo nacionalista, ¿desde ahí parte Hamás o sea, la segunda parte para entender este grupo? Si uno tuviese que hacer una genealogía de Hamás, tendría que llegar a la Hermandad Musulmana de Egipto, ¿ya? Claro. Pero la diferencia que tiene Hamás con la Hermandad Musulmana es que rápidamente Hamás comienza a enarbolar un discurso nacionalista palestino, ¿no? Mientras la Hermandad tiene un discurso mucho más de comunidad islámica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, Hamás, desde sus inicios, comienza como una organización fundamentalmente de caridad. El financiamiento israelí a Hamás parte como un financiamiento para que Hamás construya escuelas, hospitales, incluso una universidad, ¿no? Es en 1987 cuando aparece esta organización, reivindica ya el nombre que adquiere ahora, que se llama Hamás, y digamos que es el acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que es bien interesante, porque ya estamos hablando de las responsabilidades que tiene el Estado de Israel también en la conformación de esta situación. Ahora, la deriva que toma Hamás y que lo lleva a este epítome, digamos, del ataque del sábado en territorio israelí, no se puede achacar esa responsabilidad, digamos, a Israel, ¿no? La deriva que toma el grupo ya adquiere otra fuerza y otra naturaleza con el curso de los años que lo lleva a ser calificado como organización terrorista por Estados Unidos o la Unión Europea. Claro, por supuesto que eso, un hecho en particular, no se puede atribuir a un actor en particular, además, ¿no? Sí. En este caso el Estado de Israel. El curso de la historia después va tomando otra fuerza. Pero no sacaríamos nada tratando de ver esto sin entender el contexto. Preguntémonos, por ejemplo, por la seguridad de Israel, la seguridad del Estado de Israel. Porque esa es justamente una de las cuestiones que quedó en tela de juicio. Que quedó en tela de juicio, ¿no? O sea, aparece un Estado de Israel que es incapaz de adelantarse con su trabajo de inteligencia. Exacto, a una operación que por lo menos debe haber tardado 1 año, 2 años, quizás cuánto tiempo en llevarse a cabo. Entonces, bueno, esa es una cuestión que llama mucho la atención. Sí. Pero vayamos a una cuestión más profunda que tiene que ver con la seguridad de Israel. Es decir, no solo con una cuestión técnica, que es cómo operan los servicios de inteligencia, sino con una cuestión política, ¿no? Es decir, Israel ha creído todo este tiempo que la única manera de tener un Estado seguro es el encarcelamiento de los palestinos. Encarcelamiento en un apartheid en Cisjordania, encarcelamiento en esto que es una cárcel a cielo abierto en Gaza. Entonces uno podría preguntarse, es cierto, el nivel de violencia de Hamás es inusitado, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podría esperar Israel, en caso de que Hamás fuese capaz de llevar a cabo una acción de este tipo, ¿no? ¿Cómo podría esperar, después de 16 años de bloqueo de la Franja de Gaza, que la resistencia de Hamás fuese pacífica, ¿no? O sea, realmente, si tú metes a una población de 2 millones de habitantes, les cortas la electricidad, les cortas el agua. Naciones Unidas determinó que para el año 2020 el agua de la Franja de Gaza era intomable porque estaba contaminada con metales pesados por parte de Israel. Israel no deja a los palestinos de Gaza
salir a alta mar a pescar, que sería una fuente de alimentación. Controla absolutamente el espacio aéreo y controla absolutamente las fronteras. O sea, por supuesto que esto de Hamás, digamos, ver incluso las imágenes causa un espanto y un horror. Sin embargo, llama mucho la atención que nadie se haga la pregunta de cómo es posible que el Estado de Israel piense que su seguridad pase por encarcelar a los palestinos. Ese es un punto bien interesante, porque la premisa detrás de toda esta estrategia que ha desplegado a nivel político y militar Israel es básicamente que son medidas que se requieren porque no es posible garantizar su seguridad en la medida en que no haya control sobre esos territorios, ¿no? Sobre Franja de Gaza y sobre Cisjordania. Y ahí vamos a un punto anterior. Jamás no reconoce el Estado de Israel tampoco, ¿no? No reconoce la legitimidad del Estado de Israel. Entonces, ¿qué pasa cuando Israel está rodeada de varios vecinos que sencillamente no lo reconocen ni negarían su existencia, ¿no? Y que hablan de territorios ocupados? Claro. Igual esa cuestión hay que matizarla un poco, porque Hamás el año 2003 modificó su carta fundamental. E incluso se abrió a la posibilidad de reconocer al Estado de Israel. Mira, los palestinos de la Autoridad Nacional Palestina reconocen a Israel. Sí. Y eso es una diferencia fundamental de lo que se ha tratado también en estos días, de separar Hamás con... Por supuesto. La Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah, la OLP en general, reconoce a Israel y tiene un acuerdo de paz desde 1993. Jordania tiene un acuerdo de paz con Israel. Sí. Egipto tiene un acuerdo de paz con Israel. Ambos incluso colaboran con Israel en muchos asuntos de estrategia militar. ¿No? Es decir, prácticamente todo el conjunto de países que rodea a Israel, salvo Líbano y Siria, reconocen al Estado de Israel. Pero Israel no reconoce el derecho a la autodeterminación de los palestinos. Es decir, incluso la Organización para la Liberación de Palestina firma un acuerdo el año 1993 y 1995, los acuerdos de Oslo, ¿no? Donde supuestamente se va a crear un Estado palestino, ¿no? Cuestión que nunca está efectivamente además en el papel, ¿no? ¿Y por qué eso ha costado tanto? Porque desde el año 1993 en adelante Israel lleva a cabo una campaña de colonización de los territorios ocupados que hoy día hace absolutamente imposible. Hoy día es imposible la creación de un Estado palestino. ¿Qué es lo que tenemos en Cisjordania? Tenemos una malla de asentamientos que cortan totalmente los territorios, con carreteras segregadas, donde los palestinos no se topan con los israelíes, nunca se encuentran. Los palestinos tienen circuitos de carreteras que conducen a ninguna parte, mientras que los israelíes de los asentamientos están conectados directamente con todas las ciudades del resto de Israel. Entonces, la creación de un apartheid de ese tipo, más la creación de una situación como la de la Franja de Gaza, ¿no? Con el retiro, este retiro de 2005 que hace Israel de la Franja de Gaza, no significa que Israel no ocupe la Franja de Gaza, porque la ocupa militarmente por aire, la ocupa militarmente en alta mar, ¿no? Y cada vez con mayor acercamiento hacia la costa, ¿no? Y controla los pasos fronterizos, es decir, es un estrangulamiento de la población palestina. Sí. Mauricio, ahora vuelvo a la pregunta sobre el tema de la seguridad. ¿Es posible, en el contexto de hoy día, no volvamos al 93, ¿no? Cuando estaban las negociaciones del Acuerdo de Oslo, pero hoy día es posible avanzar en un camino hacia la autodeterminación palestina sin que eso signifique un riesgo para la seguridad de Israel? Vuelvo a tomar el punto que plantea el mismo gobierno de Israel. Pero por supuesto que se puede avanzar, se puede avanzar hacia la paz, se puede avanzar concretamente, pero para eso es necesario que se reconozca el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Es lo que estoy diciendo recién. Los palestinos reconocen al Estado de Israel. Incluso Hamás, el año 2003, modificó su carta fundacional para abrirse a la posibilidad de participar en elecciones democráticas. Pero te das cuenta que el punto es, ¿podría abrirse a reconocer el Estado de Israel? Por supuesto, porque esa es una negociación. Claro, ahora, ¿cuánto de esto afecta a la causa palestina, lo de Hamás? Porque más allá de que hayan cambiado los estatutos, esto hace retroceder mucho un proceso que podría haber ido, no sé si bien encaminado, pero por lo menos buscando acuerdo, buscar reconocer algo. Claro, mira, yo he leído por ahí
bueno, sobre todo en las redes sociales que están tan caldeadas también con esta cuestión, yo he visto, por ejemplo, a algunos decir esto daña la legitimidad de la causa palestina, digamos, ¿no? Eso es un absurdo, digamos, ¿no? Porque incluso diría que es una suerte de falacia, ¿no? Porque ¿cómo es posible que una causa que tiene la legitimidad que tiene, digamos, por todo lo que ha ocurrido, se dañe por la acción determinada de un grupo, digamos, ¿no? O sea, eso es un absurdo. Pero mira, se puede avanzar en negociaciones. Incluso yo creo que ahora, en esta situación en concreto, es difícil, digamos, pensar en una salida al conflicto, ¿no? La solución de 2 estados o la solución de un estado. Esos son los horizontes, digamos, que la comunidad internacional más o menos ha trazado. Desde el año 93, obviamente, lo que se puso sobre la mesa es la creación de 2 estados, ¿no? Sí. Pero yo insisto sobre ese punto. Israel hoy día ha hecho imposible la creación de un Estado palestino y lo que mucho más está en el horizonte es la posibilidad de una anexión, ¿no? De hecho, hay que ver si en este conflicto en particular Israel no lleva a cabo efectivamente la anexión de la Franja de Gaza. Mauricio, ¿por qué crees tú que Hamás lleva este ataque a cabo en este momento, digamos, en este momento histórico, ¿no? En un momento en que Israel estaba acercándose, por ejemplo, a Arabia Saudita, buscando ciertas negociaciones, ya había logrado otros con los acuerdos de Abraham del 2020. ¿Por qué crees tú que en este momento precisamente Hamás decide dar un golpe de esta naturaleza? Bueno, lo que tú mencionas de Arabia Saudita es quizás un punto importante, ¿no? Arabia Saudita estaba dispuesto a avanzar en una normalización de relaciones con el Estado de Israel, cuestión que además con el tiempo ha ido dejando bastante solos también a los palestinos, ¿no? Es decir, comentábamos antes, Egipto tiene un acuerdo de paz con Israel, Jordania lo tiene, Marruecos comenzó a normalizar relaciones con Israel, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces los palestinos están en una situación de también bastante soledad dentro del propio mundo árabe. Entonces ahí aparece una cuestión importante. Claro, esto, de hecho, Arabia Saudita ya mencionó que se retiraba completamente del proceso de normalización de relaciones, ¿no? Sí. Entonces, claro, ese podría ser un factor. Pero ¿sabes qué? También podrían haber factores que no conocemos, ¿no? O sea, o sea, la guerra de Ucrania, por ejemplo, es un elemento geopolítico que está ahí y que tiene a una parte importante de Occidente enviando armamento, ¿no? Estados Unidos ya dice que no va a enviar armamento más a Ucrania, ¿no? Porque está comprometido con la seguridad del Estado de Israel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los movimientos geopolíticos, digamos, que están detrás de esta cuestión? El foco de atención cambia también. Podrían ser mucho más grandes que Hamás o incluso que Palestina e Israel. Estamos viendo imagen en directo de lo que ya más temprano decíamos, con más bombardeos, ¿no? en la Franja de Gaza y en otros sectores también de la zona, Mauricio. Y esto cuando llevamos 4 días, 5, prácticamente con este miércoles, en este día miércoles, ¿cuáles son o qué escalada podría tener, tú crees, a un corto plazo con las personas que están de rehén, por ejemplo, con esta situación de cifra de personas fallecidas que evidentemente va aumentando a diario? Sí, es una situación que puede tener distintos grados de escalada. Perdón. En el Líbano, por ejemplo, ahí hay un foco que es evidentemente problemático. Sí. Hezbollah ha dicho que pretende atacar a Israel en el caso de que Israel entre por tierra, ¿no? a la Franja de Gaza. Y cada vez vemos que esa es una posibilidad más clara, ¿no? O sea, es decir, de hecho, es muy probable que ingrese por tierra justamente para ir a la liberación de los rehenes, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos un foco que es importante. Es inminente, pero tampoco se sabe el paradero de los rehenes. O sea, se puede sospechar, digamos. Claro, y la incursión de Israel en esta cuestión también obviamente es peligrosa, sobre todo porque además Israel está bombardeando Gaza
de una manera indiscriminada. Digamos, ¿no? O sea, Israel está hoy día causando un genocidio a la población de Gaza. Es decir, está lanzando fósforo blanco, ¿no? hacia la población. Hay denuncias de eso, sí. Hay denuncias y hay videos. Digamos. Mauricio, ahora, en ese sentido, jamás, me imagino que era plenamente consciente de cuál iba a ser la respuesta de Israel también, ¿no? Por supuesto. O sea, ante un ataque como el que vimos el sábado, más de 900 muertos en Israel, bueno, la respuesta no sería menos que lo que estamos viendo, quizás. Por supuesto, y eso es parte efectivamente de la irresponsabilidad también de este movimiento de Hamas, específicamente con la población civil de Gaza, ¿no? O sea, porque cada vez que los palestinos llevan a cabo una operación de la envergadura que sea, sí, ¿no? La represalia de Israel es una cuestión terrible y mucho más... Mauricio, uno se pregunta de todas maneras en todo este contexto, ¿qué pasa con las Naciones Unidas en todo esto? ¿Qué rol juega las Naciones Unidas en el conflicto? Mira, Naciones Unidas, es que lo que pasa es que hay que recordar que Naciones Unidas juega un rol terrible en el conflicto desde el inicio, ¿no? Porque es en el contexto de Naciones Unidas que se crea la partición de Palestina en 1947. Claro. ¿No? Y una vez que se crea el Estado de Israel, Naciones Unidas crea la primera organización de Naciones Unidas para los refugiados en el mundo, ¿no? Que es para los refugiados palestinos. Naciones Unidas hoy día es una organización caritativa que recibe apoyo de organizaciones, digamos, de países donantes, ¿no? Y fíjate que ahí tú pones un punto que es muy interesante porque se abre una cuestión que es más que Naciones Unidas, ¿no? Porque la verdad es que Naciones Unidas sabemos que no tiene poder de intervención. O sea, es decir, Naciones Unidas ha sacado incluso resoluciones. Sabemos que Israel es el Estado con más resoluciones, digamos, en contra de sus políticas en Naciones Unidas y sin embargo eso no tiene un efecto concreto, ¿no? Pero sí se abre una cuestión que es más amplia, yo creo ahí, que tiene que ver con los países donantes, ¿no? Es decir, cada vez que Israel destruye Gaza, los países donantes contribuyen a levantar nuevamente parte del territorio, con la lentitud obviamente que eso requiere, sí, ¿no? Y se despliegan sobre Gaza y también en Cisjordania organizaciones caritativas que tratan de ayudar a los palestinos a mantenerse en un estado de sobrevivencia. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la complicidad de la comunidad internacional, incluso de los países donantes, en que cada vez que Israel destruye algo, no es Israel el que reconstruye Gaza, sino que son los países donantes? Se mantiene como un circuito. Ergo, los países donantes financian, ¿no?, lo que Israel destruye. Y esa es una cuestión sobre la que al menos la comunidad internacional tiene que poner ojo, ¿no? Pero no lo ha puesto hasta ahora, no hay mayores cuestionamientos y se va a mantener así hasta que... Exacto, cosa que sí viola la Cuarta Convención de Ginebra, ¿no? Que establece precisamente que los estados ocupantes deben hacerse cargo de las poblaciones ocupadas. Sí. ¿No? Mauricio, gracias por haber venido al estudio de CNN para dar más contexto, en definitiva, más antecedentes a nuestra audiencia. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.